Bienvenido más una vez a un capítulo de One P Tech. El día de hoy vamos a hacer algo completamente diferente. Hoy me encuentro con el señor Raúl Renowisky, que nos va a contar una perspectiva completamente diferente a la tecnología. Si bien es cierto que nosotros o mi generación siempre dice y saca pecho diciendo yo estoy antes del Internet, la verdad es que antes del Internet, antes de los celulares, antes de las cámaras digitales, estaban las personas como Raúl que fueron probando las primeras interacciones de la tecnología y fueron abriendo el paso a lo que tenemos hoy, digamos, en el mundo tecnológico presente. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo va todo? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? No, hombre, aquí bien, gracias. Raúl, mira, el día de hoy, como queremos cambiar un poquito la cosa, quiero saber cómo fue tu vida tecnológica. ¿Y cómo te explico? Yo empecé en un computador, en un IBM, en DOS, pero más que todo ya tenía Windows 3.1. Sí. Tú no tuviste Windows. No. ¿Qué Mac ni qué nada? ¿Qué Windows ni qué 8 cuartos? Tú estabas en otros lenguajes que hoy se consideran olvidados. Olvidados. O sea, más que obsoletos, porque en su momento Sí. fueron los que revolucionaron, hoy son olvidados. Cuéntame un poquito cómo fue eso y cómo empezaste tu carrera, digamos, no solo profesional, sino cómo en tu juventud, tu carrera profesional, fuiste adoptando todos estos sistemas. Cómo no, con el mayor gusto. A ver, bueno, más que lenguajes olvidados, podríamos hablar de lo que es su equivalente en el lenguaje humano, lo que consideramos a veces lenguas muertas, pero ahí están. Y seguramente alguien las utiliza. Mi primer contacto con la tecnología fue durante mi vida universitaria. Allá en la década de los 70, en los primeros 5 años de la década de los 70, 1970 te estoy hablando, siglo XX, yo estudiaba administración de empresas en la Universidad del Norte. Y en la universidad se logró tener un computador IBM. Ese computador ocupaba todo un piso de la universidad. Requería unos equipos de aire acondicionado increíbles porque como la temperatura subiera más de ciertos límites, el equipo sacaba la mano. Cuando hablas de un piso, más o menos como para tener una idea, estamos hablando de qué área. Caramba, un salón de 500 personas. Full. Sí, mucho. Ajá. Mucho. Entonces, esos computadores de esa época utilizaban 2 lenguajes. Yo estudiaba administración de empresas y me tocaba trabajar con lenguaje COBOL, que era el lenguaje de las ciencias financieras. Pero quienes estudiaban ingenierías utilizaban el lenguaje Fortran. Y siempre había una rivalidad, recuerdo, entre unos y otros, porque los ingenieros decían que el COBOL era un juguete. Okay. Que realmente el que daba la talla era el Fortran. Cada uno estaba en lo suyo, ¿verdad? Nos tocaba trabajar con tarjetas perforadas. Okay. Y nos tocaba pedir turnos para el uso del computador. Entonces uno se inscribía y te iban asignando turnos. Y obviamente profesores de materias como estadística te ponían tareas para que tú tuvieras que utilizar el computador. Entonces nos tocaba perforar las tarjetas, nos tocaba meter la información. Si te equivocabas en eso, realmente metía basura y ibas a recibir basura. Y espérate una cosa, tenías que perforarlas. O sea, ustedes perforaron había unas máquinas perforadoras. Ok. Una máquina donde tú digitabas, ya sea directamente o a través de una persona que se dedicaba a eso permanentemente y te daba tu bloque de tarjetas. Pero lo que usualmente nos pedían era que nosotros mismos hiciéramos la digitalización. Eso tenía, obviamente, el objetivo de que nos familiarizáramos con la tecnología. Tengo entendido que esas tarjetas, una vez que las perforaras, tenías que insertarlas en un orden específico, Sí, en un claro. orden, porque si no, no funcionaba. Sí, claro, así es. O sea, y yo aquí, adelantándome un poquito,
Bueno, esto es un CD, pero porque me lo mandaron acá. Tú me estás hablando de este tipo de tarjetas perforadas. Exactamente. Este es el tipo de tarjeta que utilizábamos. Exactamente. Eso es un lenguaje de computador de esa época. Uno cree que esos lenguajes ya no se utilizan, por eso te digo que se asimila más a lenguas muertas, pero tengo entendido de que algunas versiones muy avanzadas de esos lenguajes todavía se utilizan en agencias aeroespaciales y todo ese tipo de cosas. Uno cree que no, pero todavía se utilizan. Este es el tipo de tarjeta, mira las perforaciones, ahí están. Okay. No, y aquí yo estoy viendo, yo ahora les pongo una imagen de las tarjetas. Esta me las dieron dos que cogí random de un paquete que estaba Sí, tirado. sí. Entonces, la información de qué hacía cada tarjeta debías de marcarla también. A ver, eso lleva incluso un código de secuencia. O sea, ahí hay toda una información. Es como hoy en día una biblioteca. Tú en la biblioteca ordenas secuencialmente las cosas. Esto también era un ordenamiento secuencial. Y si tú alterabas el ordenamiento, la máquina, es más, eran máquinas que no tenían la capacidad de detectar errores y corregirlos. No había ninguna posibilidad. Estamos hablando de tecnología muy básica todavía. Lo que fue, y si Lo no... que fue y entró basura, salió basura. Y bueno, y esto fue cuando comenzaste a perforar. Y, por ejemplo, ¿qué tareas o qué programas hacías con estas tarjetas perforadas? Eh, eh, Cálculos estadísticos, por ejemplo, hacíamos bastantes. Matemáticas financieras lo utilizábamos bastante. Básicamente, digamos que era eso. Porque en las carreras de ciencias administrativas, muy rara vez se veía, por ejemplo, cálculo integral o algo de eso. Eso lo veían más en las ingenierías y lo trabajaban con el Fortran. Ok. Pero era algo similar. Para mí es exactamente igual hablar un lenguaje o hablar el otro. Y mira que ahorita antes de empezar a grabar, estábamos hablando de cómo estamos hoy con la integración. Si comparamos tu época de software y hoy ya todo uno lo resuelve y se ha vuelto que una necesidad utilizar Excel. Pero Claro, antes de Excel habían otros, como tú me claro, contabas. claro, antes del Excel vino el Lotus. El Lotus 1, 2, 3. Cuando el Lotus salió, realmente fue un avance muy grande. Ya el Lotus salió cuando ya yo trabajaba, probablemente estaba en Citibank en esa época, y me servía mucho para hacer los análisis financieros, para hacer proyecciones, para hacer análisis comparativos de estados financieros de compañías. Pero el Lotus era una herramienta que fue quedando obsoleta en la medida que el Excel se desarrolló. El Excel indudablemente es una herramienta maravillosa, que todos los días se actualiza, en la cual tú puedes trabajar con páginas, con hojas interactivas, con comandos especializados, que no había ni la más remota idea de que tú pudieras hacer eso con un Lotus. El Lotus era realmente básico. Y mira que hoy, ustedes pueden buscar en YouTube, hoy hay competencias anuales de los mejores, digamos, trabajadores o profesionales del Excel. Y Sí, ponen claro, un caso y compiten en una tarima y van eliminando y tienen claro. que hacer, y tú dices, y esto lo hace Excel y proyecciones que no sé qué vaina y se integra con una página web que no, y yo, Sí, 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 desde luego. Mira, en esa época, a ver, no existía todo lo que trae el paquete de Office hoy en día, que trae Word, por ejemplo, o que trae PowerPoint. eh, Eso no existía. Yo viví la aparición de los primeros computadores personales de escritorio, IBM eran, que tenían una pantalla grande, mm, tal vez, no sé, de 8 o 10 pulgadas por 7 de alto, y de fondo tenían como 12 pulgadas. Tenían todo un equipo sí. detrás. Y aparte de eso, tenían la unidad de memoria y de procesamiento donde trabajabas con disquetes.
entonces con disquete, con los floppy, y los metías y trabajabas, pero, o sea, en esa época era revolucionario. Cuando yo trabajaba en el sector financiero, era un premio a la eficiencia que te dieran un computador. No todo el mundo lo tenía. Entonces, si tú tenías un cargo de mucha responsabilidad, de supervisión o de, digamos, de suministrar herramientas para la toma acertada de decisiones, te daban un computador, pero no todo el mundo lo tenía. Cuando llegó posteriormente una herramienta que nos permitió trabajar en el equivalente a lo que sería el Word hoy en día, eso fue una maravilla, porque entonces los informes se ponían allí y se presentaban por escrito. Fuimos avanzando de una manera lenta pero constante, y se percibían mucho los cambios. Hoy en día los cambios, o todos los cambios que ocurren, no son tan perceptibles, porque tú puedes comprar un teléfono celular chino que finalmente, solamente si lo usas o estás familiarizado con él, vas a saber qué potencial tiene. Mientras que tú utilizas un iPhone, estás contento con eso y te mantienes en un espacio de confort. Y no necesitas nada más. Mira que has tocado 3 puntos o 3 cosas claves para mí en este momento cuando hablabas de el primer computador con el que trabajaste de escritorio personal. Utilizaba floppies, que eran de 5 3/4 y después el más pequeñito. Y mira que hoy en muchas de las páginas web o en aplicaciones el logo de grabar es un disquete. Sí. Y tus nietos no saben qué es un disquete. Claro. De vaina y conocieron un CD. Claro. O un DVD o Blu-ray, pero un disquete no saben qué es. No saben. Y eso es un símbolo que yo creo que poco a poco se va a ir acabando, pero eso lo entendemos nosotros. Mira, yo acabo de llegar de un viaje ahora. Estaba visitando unas nietas que viven en el exterior. Y me llevaron a una librería muy linda, muy grande, que además tiene una planta baja dedicada exclusivamente a niños, que me parece muy bueno. Pero, ¿y a qué me refiero? Cuando salimos de esa planta baja, había un espacio dedicado a la venta de CDs, y ya tú aquí es probable que no los consigas con tanta facilidad, y de acetatos, discos en acetato, grandes. Yo me quedé sorprendido de que hubiera tanta venta y había, di tú, 6 o 7 estantes muy grandes, uno detrás de otro, con esos álbums de esa época, de bandas que ya hoy en día quizá los muchachos no escuchan con frecuencia. Mira a tu derecha, yo estoy empezando mi colección de acetatos. Fíjate, eso, exactamente. Claro, no, y ahora se está volviendo, no, commodity no es la palabra, no, jamás, pero se ha vuelto de uso exclusivo. Sí. Entonces ahora todos quieren comprar, y un acetato ahora está carísimo. Claro. Porque es como volver a lo análogo antes de lo digital. Entonces tú tienes un preamplificador con el tocadiscos y cambia completamente. Es otro aspecto de la música. Claro. Yo le regalé una tornamesa a un vecino nuestro que vive enfrente de donde nosotros vivimos, y le regalé varios acetatos hace mucho tiempo porque la verdad ya no los utilizaba. He asistido a reuniones de algunos contemporáneos míos que hacen eso que tú dices. Durante una fiesta, una reunión de amigos, se dedican a poner acetatos como algo, digamos, simpático durante la reunión. No, y hay cierto factor, digamos, nosotros lo estamos viviendo de nostalgia con el acetato, donde tú elegías la música, había que saber elegir, o bueno, no saber elegir, porque uno mientras que va conociendo, va descubriendo gustos o cosas que no le gustan. Claro. Pero tenías que informarte o saber o buscarlo, y uno iba a los lugares donde te vendían discos y escuchabas antes de comprarlo, si te gustaba, adelantar una canción. Ahora todo es por el celular. Sí, claro. Ya salió el último álbum de el celular. Antes era, tengo que escuchar las canciones para saber cuál. Exactamente. Ahora, desde luego hay establecimientos, en Barranquilla hay un establecimiento que se llama La Troja,
Claro. donde lo que utilizan es acetatos. En la 100 también utilizan acetatos. Y es algo que incluso los extranjeros que llegan allá se asombran al verlo. Cuando quieras te doy una referencia de la biblioteca esa. Es una librería muy grande. De pronto te comunicas con ellos y es posible que consigas acetatos con ellos. Claro, pero mira, entonces volvamos al tema de que me ibas contando de que listo, ya llegaste, saliste, teníamos los floppies. Es más, mira, yo te voy a contar, mi primer computador que me regaló mi papá fue un Apple IIc, un Macintosh, y bueno, tenía yo 4 o 5 años, no sabía, después tuve el Macintosh, o sea, tuve el Sí. Apple IIc, después tuve el Macintosh, que era como decir hoy el iMac original, Sí. y luego ya pues pasé a un 286, que era un IBM, y mi primer juego, me acuerdo, fue Wolfenstein, después Doom, que eran 4 disquetes, en ese momento 4 Sí. disquetes eran, wow, Sí. después yo llegué a tener juegos que eran de 8 CDs, en el 95, Wing Commander 4, pero hay ciertas cosas que yo todavía, en todo este proceso, no me he desprendido de muchas cosas. Digamos, por ejemplo, ahora que tú mencionabas la universidad, yo tengo mi tesis de grado guardada en una USB que cargo cada año, una tarjeta SD, Sí. un DVD, un CD y en la nube. Y tú me vas a decir, ¿por qué? Y si el día de mañana hay una desconexión total, Sí, claro. entonces me dicen, oye, pero tú estás como Terminator. Y yo decía, no, 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 no. no, pero es como la manera en que yo me acostumbré a tener la redundancia de guardar las cosas, porque antes la Absoluto, volatilidad absoluto. era mucho mayor. Absoluto. Yo, a ver, no eres el único. Yo guardo backup en 3 memorias diferentes. Y siempre he tenido la costumbre de hacerlo. Tal vez no la renuevo con la frecuencia que debería ser, pero no me paso más de 2, 3 meses sin renovarla. Pensando en eso, ¿qué pasa si se me pierde? ¿Qué pasa si me la roban? ¿Qué pasa si se dañó? Y eso es la redundancia. Yo hago algunas asesorías empresariales y siempre le insisto a mis clientes en la redundancia, porque es que ahí está la vida de las empresas. Hoy en día existen muchos métodos mucho más avanzados que lo que había en mi época, pero la redundancia, bueno, en derecho los abogados dicen que en derecho lo que redunda no sobra, y tienen mucha razón. Cuando se trata de guardar la información vital para ti, la redundancia no sobra nunca. Claro. No, y mira que hoy ya con la nube, inclusive que la gente dice, oye, pero tú subes el documento en la nube, tu computador, ¿no te da miedo? No, porque ya la nube ya tiene redundancia. Ya no tengo que preocuparme por eso. O sea, ya eso se encarga Amazon Web Services o Google o Microsoft, pero porque ya la redundancia la tienen ellos, Sí, no yo. Sin embargo, pero es satelital. claro, no tengo acceso directo en el momento. No puedes. Y bueno, y volviendo a otros de los temas que tú tocaste, una reflexión muy importante, y era cómo tú fuiste avanzando en la tecnología, o sea, con los años, cómo fue avanzando la tecnología, y hiciste una analogía con lo que está pasando hoy. Y creo que también lo alcanzamos a hablar un momentico antes de cámaras, que, digamos, tenemos el ejemplo del iPhone. El iPhone está en su 16ª versión. Sí. Y lo único que ha hecho es o creció la pantalla, o se puso más delgado, o la cámara mejor, pero no ha revolucionado. No estoy atacando a iPhone porque aquí siempre salen los haters, los odiadores, pero antes tú veías el computador y después llegaron los portátiles. Sí, claro. Los portátiles ya eran un lujo. Era un lujo extremo. Claro. Era un lujo extremo. Ahora, pensar que en tu casa hubiera un computador era un lujo extremo. Como el televisor también. Sí, claro. Bueno, yo viví la televisión desde sus inicios en el gobierno de Rojas Pinilla en Colombia. Uh-huh. La dictadura de Rojas Pinilla era televisión en blanco y negro. Era un aparato grande con una antena afuera que había que orientar 10 veces al mes porque perdía y había que orientarla a la Sierra Nevada, me acuerdo, allá en Barranquilla. Luego vino la televisión a color. Son cosas que, digamos, en mi generación se han ido viviendo
que hoy en día los muchachos dan por descontado. Mi nieto no puede entender que hubo una televisión en blanco y negro en su momento y que solamente había un canal y después había dos canales. Porque había un canal nacional, estatal, y después vino el canal RCN por una concesión. Hoy en día ellos entran y no solamente entran al cable, sino que aparte de eso tienen todas las de Disney, tienen todas las de... O sea, tienen todas las posibilidades de buscar. Ayer en el avión en que venía, pues comencé a seleccionar películas. Realmente vi una película y después me dediqué a escuchar música. Pero eso era impensable. Era absolutamente No, impensable. sí, yo me acuerdo todavía que yo los domingos me levantaba temprano y me tocaba aguantarme la Santa Misa. Y yo decía, no. Y después papá se levantaba y vamos a misa. Y yo, dos. No, yo quiero ver muñequito. Claro. Y nada, y en ese entonces habían dos canales. Bueno, yo me acuerdo de los dos canales que era el 11 y el 12+1. Sí. Y ahí nos tocaba ver, antes de TV Cable, que en Barranquilla era Sí, como claro. yo tuve Comercial Dinámica y ahí estaba Salazar y había otro. Pero no había la inmediatez, y esa es la otra cosa que también yo creo que la tecnología ha hecho muchas cosas positivas, pero al mismo tiempo hay un efecto que ha causado, creo yo y considero yo, y que ojalá los psicólogos puedan participar en los comentarios, que hoy, antes tú veías un programa o telenovela, bien sea por TV Cable o Televisión Nacional, y ahora vamos al corte de comerciales. Claro. Y te tocaba aguantarte el comercial. Claro. Ya. Y bueno, y así uno se enteraba de los productos, no Sí, había de otra. Sí, sí. Hoy ya tú pones Netflix, Paramount, Hulu, cualquiera. Y vas derecho. Y vas derecho. Y yo creo que se ha perdido también en cierta manera la expectativa, la concentración, porque ya es tan inmediata la información que ya no hay la capacidad retentiva o de... Hoy ves las guerras en vivo y en directo. Exacto, antes era llegar el periódico al día siguiente a ver la qué. Primera guerra tal vez que vimos en vivo y en directo fue la del Golfo. Pérsico, Golfo Pérsico. Sí, pero hoy en día tú ves las guerras en vivo y en directo. Ahora que hablas de novelas, es interesante. Las novelas en mi época de muchacho eran radionovelas. No había novelas en televisión. Entonces... Calimán era una. Calimán era infaltable. Pero Calimán también era un cómic. No. Sí, claro, salió en cómic posteriormente. Pero había otra que se llamaba Chan Li Po, que era un chinito espectacular, investigador. Entonces, ¿qué pasaba? Había horas específicas del día, especialmente por la tarde cuando uno salía del colegio, en que nos reuníamos los muchachos de la cuadra alrededor de un aparato de radio a escuchar el capítulo de la novela y posteriormente nos íbamos a un sitio que generalmente era la tienda más cercana de barrio. Allí había lo que llamamos nosotros un pretil, y allí nos sentábamos a comentar el episodio, y luego había uno que era muy simpático. Había, y siempre los hay en todo tipo de reuniones, un personaje como este, que entonces comenzaba a especular sobre el capítulo siguiente. Okay. Y entonces era como una especie de apuesta sobre lo que vendría. Y él la dramatizaba de tal manera que todo el mundo quedaba absorto en el relato. Eso eran otras épocas, definitivamente. Sí, no. Cuando me cuentas esto, en algún momento también lo hablé con mi papá y me decía la misma historia. Y yo creo que volviendo, y discúlpame que me enfoque mucho en el punto de el avance tecnológico como tal cual como lo expresaste, porque es que me gustó muchísimo la reflexión, es que comenzamos a ver muchas cosas. Por ejemplo, ahora mira, yo en el teléfono grabo, tomo fotos, todo, memo, escribo, me conecto, mando correo, hago todo. Todo. Yo tenía en la universidad, fui de los pocos afortunados que yo tenía una Sony, una Handycam, y utilizaba el formato mini DV, que era digital video en ese entonces, que cuando lo metía a la máquina podía ver el timecode. Para nosotros eso fue wow. Y después tuve una que era con mini DVDs. Sí, claro. Que ya los metía al computador para editar. Entonces yo comencé a ver,
yo también tuve ese proceso de ver los pasos que fue dando la tecnología. Uno de mis mejores amigos tenía la Mavica, que era una cámara Sony Sí. con disquete. Las tarjetas Sí. SD, las flash, las Sí. TF no existían. O sí existían, pero era como la solución más básica y sencilla para poder atraer al consumidor final, que era de la cámara lo metes al computador el disquete. Y Claro. eso era wow. Claro. Y de pronto mencionabas el VHS, el Betamax. Bueno, El fíjate, Betamax, yo mira. tuve la suerte, eso lo digo sin mucha pretensión, realmente yo trabajaba en una entidad financiera y tenía un cliente que traía Betamax. Ajá. Y a través de él conseguimos el primer Betamax que yo tuve. Pero no solamente era el Betamax, tú lo conectabas al televisor y veías y alquilabas la película que querías y la veías. Nos reuníamos los amigos en la casa a tomarnos una cerveza el fin de semana, varios grupos, varias parejas, digo, y veíamos Betamax. Pero también teníamos un rebobinador. Entonces, cuando terminabas porque había tiendas de Betamax que te exigían que lo llevara rebobinado. Video Tarzán era una de esas. Video Tarzán, Blockbuster después. Sí. Pero había unas que exigían que se lo llevara rebobinado. Y no utilizábamos el mismo Betamax para no dañar el cabezote. Para Oye, no ensuciarlo realmente. Claro, y el tuyo era cuando rebobinabas y terminabas de rebobinar, sonaba una cancioncita como... Sí, sí. Porque había, sonaba una cancioncita para uno saber, ya terminó. Eso eran equipos Sony, igual que la Handicap. Claro. La Handicap, la primera vez que yo la utilicé fue, caramba, como en el año quizá 79, por allá 80, no sé, que fuimos a San Andrés, Luz Marina y yo, y tomamos muchas imágenes de esa experiencia, y luego llegamos a la casa y la pusimos para que lo vieran nuestros hijos. Pero imagínate, hoy en día, lo que pasa es que el celular ha reemplazado muchos aparatos. Claro. El celular te reemplazó las cámaras. El celular... el Walkman, mete el Walkman ahí, sí, o el claro, Discman. Exactamente. Imagínate tú salías entonces con un aparato aquí, con unos audífonos. O sea, eso era una locura. Sustituyó al Viper. Porque es que en una época lo que uno tenía y las empresas se lo entregaban a sus funcionarios era un Viper. Y tú recibías un mensaje, incluso el fin de semana, decía, reunión en gerencia a las 9 de la mañana del lunes. Y eso era entregado, recibido y sin excusa. Bueno, mira lo que acaba de pasar con los Vipers ahora. Con los Vipers ahora, sí. ¿Ves? Pero que todavía se usan. Hay tecnologías que uno cree que ya no se usan y se continúan utilizando. Pasé luego por los teléfonos satelitales, unos aparatones gigantes. La TV por cable llegó con unas antenas grandes que trajo... Las antenas grandes, hablamos de las parabólicas. Sí, las parabólicas. En la época del Cerrejón, en los primeros años de Morrison, y estaban algunas puestas ahí antes de llegar a la Universidad de Atlántico, sede norte, donde había un batallón del ejército primero, y después Morrison adquirió esos terrenos y puso unas antenas parabólicas con las que también conocí los primeros faxes. Entonces, ¿para qué utilizaban el fax? El fax lo utilizaban para enviar planos o mapas de la mina, determinando los lugares donde se iba a hacer la exploración inmediata. Entonces eso lo mandaban vía satélite. No es como el fax hoy en día que tú marcas un número telefónico y envías el fax. Dame línea o dame, y uno mandaba. Nada. Espérate, y cuando te daban línea, aguanta, porque esa es la otra cosa de los teléfonos de antes. ¿Te cobraban el impulso era o algo cuando tú mandabas mucho fax que te llegaban más cara la factura? Sí, claro, desde luego, porque estaba recargando la red. Pero dame línea. Eso me hace acordar de que en una época en Barranquilla tú levantabas el teléfono y no había tono. El teléfono fijo.
Tú le levantabas y no había tono, y le dabas al disco y no había tono. Entonces dejabas el teléfono descolgado, te ibas a hacer otra labor y regresabas para ver si ya había captado el tono. Y si lo había, aprovechabas y hacías la llamada. Pero era supremamente lento, muy lento. Y eso era una ineficiencia absoluta. En esa época vivíamos. No, entonces yo creo que parte de los avances tecnológicos que podríamos reflexionar es que fuimos avanzando y otra vez tocaste una palabra importante, la necesidad de ir Claro. supliendo todo esto porque mira cuando decías lo de la cámara que el celular ya resuelve todo, entonces uno salía con el Discman o el Walkman, porque bueno, Sí. yo primero tuve Walkman Sí. antes de Discman, Sí. el Discman vino ya después, Sí. ya, y entonces tú decías, bueno, ¿cuántos cassettes tengo de qué música? Porque Claro. si no, no salía en los patines y se te acabó el cassette y dale la vuelta porque no hay más nada. Claro. Ya. Claro. O si no, buscar la emisora. Entonces no había más nada. Entonces ya se suple una necesidad. Ahora vienen los celulares con las cámaras. Listo. El fax, ¿cuál fax? Ya un correo, el mail. Tú tienes un WhatsApp que es... Ya. Mira, lo más... Yo te diría que el WhatsApp es uno de los avances más importantes que ha habido. Es que tú te comunicas con una persona en cualquier parte del mundo en cuestión de segundos, de microsegundos. Eso era impensable. Eso era impensable. Tú le mandas un mensaje. Cuéntame, me están comentando esto que pasó, que hubo un terremoto. Yo, no, todos estamos bien, no te preocupes. El WhatsApp es una herramienta indudablemente. Yo, por ejemplo, yo no utilizo mucho el X hoy en día, el Twitter. No lo utilizo mucho, ni el Instagram, por ejemplo. Utilizo ya menos el Facebook, que lo utilizaba en una época bastante, ya no tanto. Pero me guío más por los WhatsApps y este tipo de herramientas que de pronto para nosotros, digamos, los ya avanzados en edad, son más amigables, ¿verdad? Y nos quitan menos tiempo. Con el correr de los años, uno le va dedicando menos tiempo a eso, porque te lo roba. Yo, por ejemplo, prefiero leer o escribir, que me gusta mucho. Pero hablando de escribir, por ejemplo, yo estoy terminando un libro y se lo mandé a la persona que me está haciendo la corrección de estilo. Y de paso, porque uno siempre hace citas, o sea, un libro no te sale todo de tu mente, tú tienes que estudiar, leer, compilar y entonces redactas un capítulo. Y le dije, pásamelo por el software de, ¿cómo se llama eso? De derechos de autor para saber que no estoy infringiendo ninguno. Claro. Que no estoy haciendo plagio, porque eso es muy delicado. Ya hoy en día tú puedes detectar un plagio rápidamente con la tecnología. Antes hay tantos escritores clásicos de los que se dice que plagiaron, en esa época ¿quién se iba a dar cuenta? No, y tocaba leerte y hacer referencia y cómo la... No, y si estaba hablando de 2 o 3 idiomas diferentes, era imposible. ¿Me explico? Hoy en día no, hoy en día el software se encarga de eso y te dice, tienes plagio aquí de tanto, y te dan un margen, que yo no sabía eso, de plagio del 20 o del 30% en tu obra. Y por otra parte, si tú tienes algunas citas textuales y pones la referencia a pie de página, ya no es plagio. Exacto. Sí. Entonces, son herramientas que nos han simplificado la vida. Muchísimo, muchísimo. Las consultas. Bueno, no hablemos de inteligencia artificial. Yo, contrario a lo que muchas personas piensan, es un tema que a mí no me aterra. Yo pienso que es parte del desarrollo de la humanidad. Y mi criterio es que el hombre debe utilizar todos los avances tecnológicos en beneficio no solamente propio, digamos, en el sentido egoísta, sino en beneficio de las personas que lo rodean y de la humanidad. Sería muy tonto desconocer los avances y decir, no los utilizo porque son avances tecnológicos. Eso no. Entonces, hay un equilibrio muy difícil. A mí de la tecnología me preocupa más la parte ética que la parte de lo que la tecnología pueda llegar a ser. Okay. Y yo no creo que las máquinas
eh, lleguen a dominar al hombre. El hombre siempre será más inteligente que la máquina. Pero las máquinas nos pueden servir, por ejemplo, si tú vas a hacer colonización de un planeta o de una luna de un planeta, donde vas a hacer extracción minera, pero las condiciones no son buenas para que el ser humano habite allá y haga la... Vas a mandar son máquinas. No, pero es que sí, mira, aquí ya, digamos, en el puerto de Singapur, bueno, y varios puertos más, Sí, ya sus operadores de grúas, de son máquinas. bridge stackers, no, ellos llegan a un centro de mando, eso sí, eso no es que están en la Claro. casa Sí, con la claro. barriga, pero llegan a un centro de mando y simplemente dicen, te toca la grúa tal, y la grúa tal está sentado en un computador con múltiples cámaras para ver cómo baja y descarga. Claro. Entonces, esa realidad, lo único que nos falta es poder mandarlo, porque ya, Claro. o sea, ya se hace en la actualidad, ya estamos en eso. En eso consisten los drones militares. Mira, yo creo que, a ver, en general los avances tecnológicos han surgido por necesidades militares, en general, no todos. ¿Cuál fue la revolución del iPhone? El iPhone fue concebido, a mi modo de ver, desde otro punto de vista, diciendo, démosle al usuario algo que no tiene y que le sería útil, que él querría tener. Ok. Es diferente. El iPhone no tiene esa base de desarrollo a partir de lo militar, como sí tienen muchas otras cosas. Muchos otros desarrollos tecnológicos tienen su fundamento en la industria militar. El GPS y todo este Sí, tipo de cosas correcto. son hechos para eso. Pero no así el iPhone. Yo creo que es, digamos, un primer paso hacia decir, desarrollemos tecnología de otra manera diferente. No, yo creo que igual la tecnología celular empezó, tú te acuerdas muy bien, inclusive los celulares de carros, que era una máquina gigante, Sí, y uno andaba con dos baterías y cómo fueron reduciendo el tamaño claro, para ser más eficientes, pero luego llegó la pantalla, que ahí fue donde hubo el cambio revolucionario que te permitía hacer, absoluto. que de hecho antes del iPhone estaba un BellSouth, que era como Sí. un PDA que no tenía pantalla color vivo, pero ya hacía ciertas cosas, lo cual nos llevó a lo que estamos hoy. Yo creo que la revolución fue en ese momento. Hoy lo que estamos haciendo son interacciones o adaptaciones tecnológicas que lo que está haciendo es mejorar una mejor resolución, una mejor cámara, Sí, una claro. batería más eficiente, más rapidez en la conversación o funcionalidades, perdón. Pero ahora mismo estamos como otra vez en los paradigmas para romper. Siempre, constantemente los humanos estamos en constante rompiendo paradigmas. Sí. Listo, ya inventamos el iPhone ya, o el Android, o antes era el BlackBerry. Listo, ya crecimos. Ahora hicimos la pantalla más grande, ahora lo hicimos más rápido, ahora hicimos más eficiente. Ahora mismo estamos llegando al punto de, eso tiene un nombre, un matemático que se me olvida cómo es la curva de avance, donde ya yo creo que estamos otra vez, entre comillas, estancados Sí. y no hemos dado el siguiente paso de cómo vamos a Y va a cambiar. venir. Claro, entonces uno dice, no, es que ahora en las lentes, en las gafas tenemos una pantalla, sí, pero sigue siendo Sí. lo mismo, o sea, Sí. sigue siendo lo Sí, mismo en sí. otra forma. Sí, sí, está combinando Sí. dos avances diferentes. La gafa con una grabadora, Exacto. en fin, ya incluso hay partes donde si tú vas a llevar a una reunión unas gafas que graben, tienes que avisar en la reunión. Exacto. Tienes que decir, voy a grabar la reunión. Esa es la parte ética. Claro, Eso es a lo que me entonces, refería. como para finalizar, una cosa, Sí. ¿qué crees de la tecnología, de todo lo que tú has vivido, que tú puedas decir y que tú digas hoy, gracias a esto, algo bien sencillo? Y saquemos el celular porque el celular termina siendo algo Sí. muy obvio, Sí, sí, sí. ya, sí, muy simplista y reduccionista. ¿Qué crees que para ti fue el avance tecnológico que le dio pie o abrió la puerta para muchas cosas? De tu opinión. Indudablemente en la masificación del computador. Yo creo Ya. que eso fue, o sea, como decir, todo el mundo tiene la posibilidad de tener un computador
y desarrollar un trabajo de manera más eficiente. Y luego hay una herramientica que muchos olvidamos y algunas personas ni siquiera conocen, ni se preocupan por conocer, que se llama el Excel. Para mí el Excel es una maravilla, realmente. El Word es bastante simple, la conversión de Word a PDF, eso es básico. No, señor, te sacó una máquina de escribir. Claro, es que mira, imagínate un escribano en una notaría. Entonces estaba haciendo una escritura y entonces llegaba y iba por la página 18. Le decían, ¿sabes qué? Ya uno de los compradores no va a ser fulano de tal, sino que a ese lo estamos sustituyendo por sutano. El tipo le tocaba volver a comenzar la escritura porque no tenía opción de borrar y pegar. Hoy en día tú haces una tesis y cuando vas terminándola, un capítulo entero lo puedes reemplazar sin problema. Sí, ¿no? Y reagruparlo otra vez. Y reagrupas. Esos son avances tecnológicos. Sí. No, de verdad, no, señor Raúl, muchísimas gracias por venir y contarnos todas estas anécdotas porque dan una perspectiva completamente diferente. De verdad, me gustaría incentivar y motivar a las personas que escucharan este tipo de testimonios porque comienzan a contar algo de lo que hemos dado por sentado o por hecho. Claro. Y hoy nos creemos o estamos muy fáciles en resolver las cosas y a veces estas soluciones que tenemos en el bolsillo como un celular, bueno, que esto es un Nokia viejo, ¿eh? Sí. Nos ha dado muchas herramientas, pero al mismo tiempo yo creo que también nos ha quitado muchas capacidades de resolución de conflictos, resolución de problemas también, porque todo lo hemos dejado, la aplicación me lo hace, o esto me lo hace, o esto me lo consigue. Sí. Y yo creo que uno se ha vuelto, y esa es al final la intención de las aplicaciones, dependiente de la tecnología. Sin embargo, una reflexión magnífica de cómo avanzamos y este último punto que acabas de tocar, la masificación de los computadores, donde antes era algo exclusivo y para un sector particular personal. Muy elitista. Y hoy por hoy es una herramienta que todas las personas necesitan, sí, para comunicarse, para reservar, para hacer, para viajar, para todo, para investigar. Claro. Si tú me dieras una segunda opción, te diría que el Internet. Ok, también, sí. Indudablemente el Internet fue una revolución. Claro, es que no, desde la primera, es que yo creo que no sería la segunda opción, sería el complemento de la primera. Sería un complemento. Ya tenemos los equipos. Sí. Ahora, ¿cómo nos comunicamos? Sí. Entonces, pero eso es una maravilla. Claro. El Internet es una maravilla. Hoy no se concibe el mundo sin Internet. Es más, se cae el servicio de Internet y se paralizan las empresas. Sí, todo. No tienes ventas, no tienes cobro de cartera, no tienes liquidación de nóminas. O sea, ¿cómo haces? Sobre todo en empresas que tienen sucursales. ¿Cómo haces? Exactamente. De verdad, señor Raúl, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Hombre, con el mayor gusto. Gracias a ti por la invitación. Ojalá que puedas venir una segunda vez, de tener otros jugueticos de estos para mostrar. Y de verdad, este fue un capítulo más de One Peak Tech. Por favor, suscríbanse, denle like, denle a la campanita, dejen sus comentarios, positivos, negativos, cualquier cosa nos ayuda. Y una vez más, gracias por estar sintonizados con nosotros. Nos vemos. Gracias.